Hola a todos, en este video hablaremos de hexapos de concreto, algunos usos y cómo se fabrican. Bienvenidos, soy Eduardo Mora y este es su canal. Le hemos pedido a una IA que nos ayude con un hexapo de concreto y nos arroja este elemento. Bueno, esto es un elemento bastante elaborado. Esto es lo que nos arroja la IA. Evidentemente no es el que estamos tratando de llevar como mensaje en este video. El hexapo que sí corresponde es este, un poco menos elaborado como se observa, pero es un elemento, una estrella como se dijo, haciendo una homologación de 6 puntas, y básicamente este es como tal el elemento que vamos a analizar el proceso constructivo para dar a conocer una alternativa de cómo proceder ante este tipo de elementos. Aquí observamos la colocación de cómo un posible uso de estos hexápodos. Esto es una ribera del río, de un río, se complementa con una estructura metálica y está hincada, digámoslo así, a una profundidad determinada previamente por un estudio y un diseño que arroja las características de este tipo de elemento complementario. También se observan aquí, por ejemplo, unas guayas que eventualmente tendrán su uso, lo hablaremos posteriormente, si no es en este video, en uno siguiente. Aquí observamos la misma imagen o el mismo punto donde se observa ya el río como tal, los hexápodos instalados de manera estratégica, haciendo una figura particular según el diseño establecido. Después hablaremos de esta conformación o cómo se recomendaría la instalación de estos hexápodos para llegar a este elemento como tal en conjunto, que es lo que se conoce como un espolón. Hemos sido reiterativos que todo emprendimiento o todo proyecto obedece a un análisis y diseño previo. Este puede ser una alternativa de diseño para un hexápodo un poco ligero en acero de refuerzo, como se observa, es relativamente menor, puede darse a la condición o al uso que se le va a dar al hexápodo, pero si observamos es un hexápodo relativamente de altura media con un acero de refuerzo que básicamente lo que va a tratar es de servir como también de ancla, bueno, de ancla no, de argolla, para de alguna manera en su momento poderlo izar o poderlo levantar y poderlo transportar o ubicar en donde se requiere para su uso. En esta imagen observamos básicamente la formaleta a usar. Es una formaleta básica sin tantos elementos o acoples que le brinden complejidad. Estas como tal, esta que está en el centro mantiene su posición. Esta simplemente a partir de estas articulaciones que tiene o estas bisagras, pues se ubican, se suben las 4 que están en el perímetro y unas con otras van a quedar unidas mediante estos pasadores que ya veremos cómo se colocan. Lo que estábamos viendo, los pasadores, aquí decíamos que la pieza central mantiene su posición y ya ubicadas o que se han levantado las que estaban en el perímetro y se les coloca el pasador como se observa acá. Esa es básicamente la colocación de la formaleta dispuesta ya para recibir lo que son los concretos. Es importante mencionar que la parte baja pues es la que queda en contacto directo con el terreno o con aquella superficie, y por ende esa superficie o esa parte baja, la que está del elemento central, de la pieza central de lo que es formaleta, pues no tiene como tal una superficie, sino que el concreto que se instale queda directamente sobre la superficie del terreno o sobre aquella plataforma que se disponga para tal uso. Este es una plataforma en madera, está ligeramente elevada a partir de unos ladrillos, de manera que facilite posteriormente el volcamiento que se requiere. Aquí retomamos ya una imagen que habíamos mostrado y es la colocación de la formaleta en serie
de manera que se tenga una secuencia de llenado. Es importante, más adelante veremos el por qué. Recordemos que estas piezas o esta formaleta ser metálica es recomendable, pues más que necesario, colocarle un elemento o aplicarle un elemento desmoldante que evite la adherencia en exceso entre el concreto y lo que es la lámina como tal de la formaleta, que a pesar que la lámina es un elemento liso, es rugoso por fuera pero liso por dentro, la adherencia es muy alta, y después proceder con el desencofrado o deformaleteado pues va a acarrear esfuerzos mayorados, que la idea es evitarlos, razón por la cual se requiere la colocación o la instalación del desmoldante o el desencofrante de manera oportuna y en la calidad y en la cantidad necesaria. Aquí ya vemos una tarea de llenado. Esto es una tarea, digamos, un poco convencional. Vemos que se utiliza una carretilla para acercar el concreto a la formaleta ya instalada. El llenado de hecho se está haciendo a pala. Habrán otros mecanismos. Aquí es probable que se muestren las primeras o los primeros llenados que se realizan. Entonces aquí por lo visto no se está en una fábrica como tal, sino que por el contrario se quiso fabricar los elementos o las piezas hexápodos, elaborar muy cerca del sitio de instalación. Aquí ya vemos el hexápodo hasta cierto nivel lleno. Vemos que de las cuatro digamos puntas existentes, y la inferior serán 5, faltaría la sexta punta, la que iría acá en la parte superior. Entonces en ese momento se quita todo el concreto que ha rebosado. Aclarar que este concreto debe hacerse la debida densificación o el vibrado con el elemento o la herramienta que corresponde, un vibrador para concreto, de manera que llene cada uno de los elementos o de las puntas que tiene el hexápodo, y lógicamente densificarlo para que sea un elemento en cuanto a calidad y durabilidad, el exigido o el recomendado o el especificado según los diseños que se han elaborado para tal actividad. Aquí observamos efectivamente la punta superior ya colocada con los respectivos pasadores para que cierren y se unan a las puntas inferiores. Aquí observamos en ampliado los procederes. Vemos la formaleta simplemente como está definida. Cada una de las puntas tiene su forma, su formaleta. Aquí hay cosas por recomendar. Las formaletas, digamos, de este conjunto, de esta formaleta en conjunto, este hexápodo, mantenerlas como tal, que siempre ellas hagan parte en conjunto, no mezclar las puntas de un conjunto con otro, porque las dificultades al armarlas se van a presentar, y que volver a reunificarlas y mezclarlas definitivamente no es una alternativa. Aquí vemos efectivamente que están aplicando el vibrado, la densificación del concreto instalado, y lo vemos ya con la punta superior como tal. Vemos aquí ya la colocación del acero que veíamos inicialmente en el diseño, y es probable que en este punto ya colocado el acero, en la colocación, en la ubicación recomendada o especificada, pues sea necesario volver a vibrar, o por lo menos con el chapulín, o que es el mazo de caucho, golpear la formaleta para tratar básicamente que la adherencia o el agarre no se presente una ligera digamos afectación a razón de la colocación tardía de este acero de refuerzo. Entonces se hace esa tarea de redensificación o chapulineo, como dicen en algunos lugares, con un mazo de caucho en cada una de las aristas que tiene esta formaleta del hexápodo. No es recomendable lo que está haciendo aquí el trabajador. Efectivamente es muy importante estabilizar el hexápodo sin importar que ya esté lleno o no.
estabilizar como tal el hexápodo para evitar que haya un volcamiento del hexápodo, un volcamiento no programado. Y es básicamente lo que observamos acá. Vemos que ya se tienen unos elementos en madera que le dan cierta estabilidad, evitando así que haya un volcamiento no contemplado. Y vemos aquí una numeración de los hexápodos, vemos numerados del 1 al 4. Es probable que la fabricación o la producción día sea mayor. Esto pensando en que en la misma secuencia que se vaciaron o se instaló el concreto sea el desencofrado o el deformaleteado. En estos casos, cuando se tiene en producción acelerada con aditivos, pues conviene de alguna forma darle el mayor tiempo posible sin afectar la producción. Ya de alguna manera se ha tenido un tiempo de instalado el concreto y ahí ya ha tenido consistencia o la dureza o la, digamos, ha adquirido la resistencia mínima esperada o requerida para poder deformaletear sin generar, digamos, afectaciones o desprendimientos de lo que son los hexápodos, tanto en las puntas o desbordamientos en cada una de ellas. Entonces la secuencia de vaciado e instalación del concreto debe ser la misma secuencia en la que se haga el formaleteado, de manera que la última que se llene sea la última que se desencofre, o igual la primera que se llene sea la primera que se desencofre. Y aquí vemos explícitamente una producción pues de varios días, pensaría yo que incluso semanas, de hexápodos muy cercanos al punto, a los puntos de instalación. Evidentemente aquí habrá la necesidad de trasladarlos por un mecanismo o por un sistema que permita llevarlos de un punto a otro. Ese es el uso básico de esta argolla, y como ya vimos inicialmente, a través de esa argolla también se amarran unos con otros ya cuando estén instalados, haciendo en la ubicación donde van a funcionar como tal y para los cuales están concebidos. Aquí los vemos nuevamente, el hexápodo, miren la ubicación, colocado estratégicamente uno con otro, trabajando de manera conjunta con unos elementos metálicos tipo, digamos, tipo tubería, tipo perfil. Esto podemos hablar de un pórtico plano que de alguna manera aporta a la función de estos elementos que, como hemos dicho, es un espolón y del cual hablaremos en un video más adelante. Bien, eso es todo por ahora. Básicamente, muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.